Hola amigos, buenos días. Dos personajes importantes de la historia de España que ya tienen más de 80 años. Don Juan Carlos, el rey emérito, que ya debe andar cercano a los 90 años, y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que parece que recientemente cumplió 82 años. Bueno, pues el rey don Juan Carlos le ha puesto una demanda contra Miguel Ángel Revilla por difamación, por atentar contra su honor, y pidiéndole 50.000 euros, que según dice lo va a donar a Cáritas, si lo consigue. Pero que se lo pone mucho más fácil. Antes de llegar a juicio, le da la opción de rectificar, de llegar a un acuerdo en el que pues se retracten sus palabras de estas difamaciones que ha ido vertiendo contra él. Pues Miguel Ángel Revilla, en varias apariciones por televisión, ha calificado a don Juan Carlos de corrupto, evasor fiscal, de que no paga impuestos, de que se aprovecha de su inmunidad como rey, en fin, que lo ha puesto a parir y lo ha hecho quedar muy mal, manifestando el expresidente cántabro, que es una persona honrada y que nunca se ha dejado llevar por la corrupción. Esto es un tema que tendrá que hablar, porque a ambos se les conoce como el mote de campechanos. Es que ambos tienen una personalidad campechana, en la cual pues son de un hablar muy distendido, divertido, agradable. Ambos son iguales. Y no hay que olvidar que de tiempo atrás, perdón por mi tos, pues habían tenido una amistad, una relación de amistad. Bueno, empezaré a hablaros de Miguel Ángel Revilla, que es el personaje de moda, el personaje de actualidad de nuestros días. Esta persona nació en un pueblo de alta montaña en Cantabria. Era el hijo de un guardia forestal y de una maestra. Claro, tuve la ventaja de ser hijo de una maestra. Los que somos hijos de un maestro o una maestra, en la educación tenemos bastante ventaja. Y cuando era un escolar, se distinguió por ser un escolar bastante brillante, lo cual llamó la atención del obispo de Santander, que lo recomendó, no sé si fue en alguno de los seminarios, en aquella época, por ahí en los años 50 o 60, me acuerdo bien. De lo cual también se dice que Miguel Ángel Revilla había sido fascista, franquista y falanguista, que había participado pues en actividades propias del Frente de Juventudes de la Falange, aunque no es un episodio que se dé a conocer demasiado del expresidente de Cantabria. Fue a estudiar en una universidad del País Vasco, estudió económicas, política y bueno, también estudió banca, estudió bolsa y consiguió un empleo en Torrelavieja de director del Banco Atlántico, que estuvo unos cuantos años. Y ya cuando vino la transición democrática, pues en la época de Adolfo Suárez había un ministerio que lo llamaba un tal Clavero Arévalo, porque se pretendía dar autonomía a Cataluña, a País Vasco y a Galicia. Entonces, como aquello de Adolfo Suárez del café para todos, pues se invitaba al resto de territorios españoles si querían formar pues una comunidad autónoma. Y pues Miguel Ángel Revilla se involucró en este tema y consiguió, o bueno, se puede decir que Cantabria fue la quinta comunidad autónoma, o bueno, el quinto territorio de España que pedía también ser considerada como comunidad autónoma, el quinto. Bueno, pues se involucró en la política creó el Partido Regionalista Cántabro. Miguel Ángel Revilla es una persona que se siente muy cántabro, pero al mismo tiempo se siente muy español. Logró salir diputado,
consiguió unos pactos de gobierno en su calidad de líder del Partido Regionalista de Cantabria, pues parece que pactó con el Partido Popular, que en principio la presidencia de Cantabria fue para un tal Ormai Sea, que no me acuerdo bien, y lo metió en el gobierno de coalición de Cantabria, que tuvo cargo de vicepresidente y de Obras Públicas de Cantabria. Pero bueno, ya estado la política, Miguel Ángel Revilla ha sido diputado por Cantabria durante más de 40 años. Y el resto de tiempo había sido o bien vicepresidente o bien presidente de Cantabria. Y bueno, pues tuvo un estilo político muy peculiar. Aprendió que para él lo importante era Cantabria y de lo que se trataba era de mejorar Cantabria y de promocionar Cantabria. Y para esto pues necesitas codearte con gente importante. Tanto para el trato con políticos como por intelectuales, como por ejemplo con banqueros. El Banco de Santander, uno de los bancos más importantes del mundo, es de Santander. El que lo llevaba era Emilio Botín. Y incluso con sus propios paisanos. Pues este tipo de tratamiento era campechano, era abierto. Les hablaba como quien va a un bar y encuentra a sus viejos amigos y les hablaba de una manera distendida, incluso con sentido del humor. Y sabía que para conseguir cosas para Cantabria, pues tenía que aplicar un tipo de diplomacia en la que consistía en agasajar a la persona con la que estaba tratando. Y se le ocurrió la idea de que cada vez que, por ejemplo, tenía que ir a Madrid a visitar a presidentes del gobierno o a rey, por ejemplo, porque tenemos que saber que la actividad política de Miguel Ángel Revilla ha sido muy dilatada. Lleva más de 40 años de diputado y de presidente de Cantabria ha estado prácticamente 16 años, que es mucho tiempo. Contando aparte en su condición de vicepresidente también cuando estaba en coalición con otros partidos. Pues bueno, pues solía llevar a las personas con las que trataba, fueron a particulares, fueron a importantes empresarios, fueron a políticos, pues una cesta con los productos típicos de su región. Básicamente los sobaos pasiegos. Los sobaos pasiegos son un tipo de dulce muy típico de Cantabria. Y también las anchoas, que también es producto muy típico de Cantabria. Amén de otros productos como por ejemplo quesos de Cantabria, bebidas como vino o como sidra de Cantabria, en fin, los productos alimenticios típicos de Cantabria, pues agasajaba a las personalidades regalándoles este tipo de productos para que estuvieran contentos. Y no solo como esto, como forma de promocionar Cantabria, lo que hacía era, por ejemplo, pues invitaba gente a comer, miraba los mejores lugares de Cantabria para promocionarlos turísticamente y acompañaba pues a personalidades del mundo de la cultura, del mundo de la política, del mundo de la empresa, incluso entre los propios particulares, los propios ciudadanos de Cantabria que destacaran. Pues esta era la forma que tenía de relacionarse con la gente en su condición de político de Cantabria. O sea, repito, que les regalaba sobaos pasiegos. Lo que no sepáis lo que significa lo de pasiego. Bueno, ahora os voy a aclarar un poco de qué significa esto de pasiego. Pasiego eran de una región de por ahí en Cantabria, la cordillera Cantabria, que ahí hay montes, pues vinieron unas personalidades de Suiza. Suiza es un lugar que es conocido por su crianza de las vacas. Pues llevaron vacas desde Suiza a Cantabria. Y esto fue durante la Edad Media, a ver si fue en el siglo IX o en el siglo X, en plena alta Edad Media, cuando Cantabria empezaba ya a poblarse y frenando la invasión de los moriscos. Pues bueno, pues estos que vinieron de Suiza, según la leyenda, son los pasiegos. Y son pues los que hicieron este dulce tan típico de Cantabria, que es
el sobao pasiego. Luego la parte de Cantabria que se dedica a la pesca, pues la más conocida es la anchoa. Personalmente a mí me gusta mucho la anchoa. Y la anchoa de Cantabria es de tal calidad que lógicamente es un alimento muy caro. Bueno, pues la relación que tenía con los políticos Miguel Ángel Revilla, pues como Aznar tuvo una relación fría porque, claro, fue el que ganó la comunidad de Cantabria. Llegó a ser presidente de Cantabria cuando normalmente Cantabria había sido el feudo derechista del Partido Popular. Y esto hizo que la relación con Aznar fuera bastante fría, porque Revilla, cuando iba a Madrid, era para pedir cosas para Cantabria, subvenciones, a que se hagan carreteras, que el AVE, la alta velocidad del tren, llegara también a Cantabria. Esta era de las peticiones por las cuales Revilla luchaba para traer pues a su feudo Cantabria. Y criticó bastante a Aznar porque se implicó junto con Blair y con George Bush en la guerra de Irak, que según Revilla era para pues potenciar el negocio de armas de Estados Unidos, porque esto de armas de destrucción masiva no es lo que encontraran. Dejando aparte a Aznar, pues con Zapatero pues se pasó mucho tiempo hablando con él, tuvo mucha relación con él. Una vez Zapatero visitó Cantabria y Revilla les mostró uno de los mejores paisajes que había ahí en Cantabria. Y luego lo quise invitar para que viniera a un lugar destacado de Cantabria que le hacía mucha ilusión, pero que al final Zapatero no aceptó, poco le rechazó su mujer Sonsoles, que prefirió más ir a veranear, a pasar sus vacaciones en Canarias. Bueno, pues siempre estaba pidiendo a Zapatero que le hiciera llegar el AVE a Cantabria. Y Zapatero no lo tenía muy claro. Y tenía de ministro de Fomento a un gallego que se llama José Branco, un político de los corruptos, desde luego. Y Zapatero no lo tenía todo muy claro, le pedía: espérate, porque Revilla le amenazaba a romper el gobierno de coalición que tenía con el Partido Socialista. Y, es decir, perder la presidencia de Cantabria si no hacía que el AVE llegara hasta Cantabria. Le pedía tiempo. Y luego al final lo puse en manos de José Branco. Y José Branco también le hacía muchas evasivas y al final no le hizo llegar el AVE a Cantabria, lo cual, pese a tener muy buena relación con Zapatero, pese a hablar muy bien de Zapatero, pese a amigar mucho con él y pasarse muchas horas hablando con él, diciendo que es muy amable, muy abierto, muy cordial, pues Revilla acabó decepcionado de Zapatero. Bueno, ya hay varias personalidades de las que tener que hablar de la relación que había tenido pues Miguel Ángel Revilla. Ahora, ¿qué no pasará al rey? Porque el rey es quien le ha puesto la denuncia, pero antes tenía una relación muy buena, muy cordial como el rey. Deciros que cada vez que tenía encuentros con los presidentes de gobierno, Miguel Ángel Revilla se desplazaba a Madrid, pero no hacía como hace Sánchez, como un falcón. Pues cogía el avión, un avión comercial, llegaba a Madrid y desde ahí al aeropuerto pedía un taxi y rogaba al taxista que le llevara a la Moncloa, que ya era complicado que entrara un taxi a la Moncloa, porque el resto de presidentes autonómicos iban en coche oficial y en escolta, y Revilla simplemente, como un ciudadano más, cogía el avión comercial, llegaba a Madrid, pedía un taxi y pedía pues que le llevara a la Moncloa. Claro, no le van a dejar entrar a la Moncloa. Y ahí a guardar a la Moncloa le decía: soy Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Estoy citado a esta hora como presidente del gobierno. Entonces desde allí pues tenían que pasar por unos protocolos, llamar a tal o cual,
Y bueno, pues al final pues dejaban entrar al taxi para que llevara a Revilla a la Moncloa. Y por ejemplo, el taxista dijo que quería pues saludar a Zapatero. Bueno, Revilla dijo, ya se lo dirá a Zapatero. Cuando llegó ahí en la Moncloa, Zapatero lo estaba esperando afuera. Le dijo, Zapatero, el taxista quiere saludarte. Zapatero respondió, encantado que venga. Yo lo saludo. Y esto pues se comentó por todo el gremio de taxistas, que los taxistas estuvieron tan contentos con Revilla, porque cada vez que venía Revilla a Madrid, pues pedía taxi para ir a la Moncloa. Hasta tal punto que le dieron un homenaje y le trajeron un obsequio del gremio de taxistas madrileño ya directamente a Cantabria, por el detalle que tenía Cantabria de apoyar el sector del taxi. Revilla decía que coger el avión y pedir el taxi era muchísimo más barato que tener coche oficial blindado y con escolta. Y no sé si es el único presidente autonómico que lo hacía. Vale, vamos ahora con lo del rey. Como el del rey también pues solía ser invitado a la zarzuela. Y Revilla le llevaba pues estos productos cántabros, los sobaos pasiegos, las anchoas, los quesos, la sidra, el vino, etc. Pero al rey sobre todo le encantaba las anchoas, que cuando Revilla regresaba a Cantabria, a menudo el rey don Juan Carlos llamaba directamente a Revilla y le decía, envíame una caja de anchoas. Tanto le gustaban las anchoas. Y sabía que si se las pedía a Revilla, Revilla le iba a mandar su caja de anchoas, sus sobaos pasiegos, sus quesos y si acaso también los vinos de Cantabria y la sidra de Cantabria, los productos típicos de Cantabria. Hubo una amistad con don Juan Carlos, en la cual se dice que el rey don Juan Carlos le había invitado a comer a la zarzuela y que se habían pasado charlas de 4 horas. Bueno, el príncipe Felipe se estaba haciendo mayor y llegó un momento de que, pues, le invitaron a la boda. Fue de los primeros que supo de que le iban a invitar a la boda. Tuvo que encargar un traje, que sabía que solo iba a poner un traje de etiqueta, que para la boda se exigía ir vestidos de smoking o de frac, no me acuerdo bien. Y tuvo pues que, no sé si pedirlo de alquiler o comprar. Yo creo que más bien se lo pidió de alquiler o se lo compró, no me acuerdo bien. Pero como supo que solo iba a poner una sola vez de este traje, pues hizo una subasta y recaudó más dinero de lo que le había costado este traje de smoking para ir a la boda del príncipe Felipe con Leticia Ortiz Rocasolano, Asturias, la comunidad autónoma que tenía al lado y de la que considera que están muy hermanados, porque las gentes de Asturias son más o menos iguales como las de Cantabria y ambos viven pues en un territorio muy montañoso. Claro, estás invitado a la boda de Príncipe Felipe, hay que hacerle un regalo y se le ocurrió un regalo muy original. Le regaló una campana, lo que oís bien, una campana como estas que ponen en las iglesias o las catedrales, para que la pusieran en el jardín del Palacio de la Zarzuela, que la tuviera como adorno, porque dijo, claro, es que Cantabria es tierra de campaneros y de canteros. Muchas catedrales, muchas iglesias se han hecho con canteros de Cantabria, que son los mejores del mundo, y se les han puesto campanas que son por parte de campaneros de Cantabria, que también son los mejores del mundo, porque en las iglesias, en las catedrales, los canteros que labran la piedra y los campaneros que juegan las campanas, que fabrican y cuelgan las campanas, dejan su firma y eran cántabros, eran de Cantabria. Por tanto, era un regalo muy característico de Cantabria, de promocionar Cantabria, de recordar que Cantabria es el mejor lugar del mundo de los canteros y de los campaneros.
Los mejores canteros y los mejores campaneros del mundo han salido de Cantabria. Por eso quise llevar este regalo al entonces príncipe Felipe, el actual rey Felipe VI. Bueno, aparte de esto, pues no solo es que se relacione con políticos para conseguir lo mejor para Cantabria y con sus propios paisanos, también se relacionaba, pues, por ejemplo, con empresarios como el banquero Emilio Botín y con los propios paisanos de los distintos pueblos de Cantabria, los cuales pues, entraba en un bar y pues los encontraba ahí y hacía esta charla característica de campechano. Y usaba mucho la televisión, considerando que Cantabria no tenía una televisión autonómica, como es el caso de Cataluña. Cataluña tiene su televisión autonómica, o bien la Radio Televisión Española también tiene una sucursal en Cataluña. Pues se iba a un programa de Andreu Buenafuente, que muchas veces pues ahí con charlas políticas, charlas de todo tipo, con este sentido del humor y con este estilo campechano que tenía. Y una vez pues resulta que en su relación con Emilio Botín es el padre de Ana Patricia Botín, la actual presidenta del Banco Santander, uno de los mejores bancos del mundo y el banco más grande que hay en España. Que entonces este banco lo llevaba el padre, don Emilio Botín, y entre sus relaciones como empresarios, como por ejemplo como este banquero, don Emilio Botín, pues lo que estaba haciendo Revilla era conseguir patrocinio, mecenazgo, subvenciones para entidades culturales y educativas de Cantabria. Y bueno, convenció a don Emilio Botín, y le proporcionaba este patronazgo a estas entidades educativas o culturales que las precisaba. Por ejemplo, no sé qué entidad cultural de Comillas, donde hay una prestigiosa institución educativa donde se han formado muy buenos estudiantes. Es una institución educativa de prestigio que la ha ido financiando Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, una persona que maneja muchísimo dinero. Pues bueno, pues una manera de agradecerle a Emilio Botín fue cuando, como era invitado habitual en los programas de Andreu Buenafuente, pues el invitado, el presidente Revilla, pues antes de entrar en el plató, Revilla le dijo a Buenafuente, dijo: cuando estemos en el plató, quiero que me digas que vaya corbata roja más bonita que llevas. Y bueno, Buenafuente dijo de acuerdo. Luego, cuando el episodio de la entrevista en el plató, pues Buenafuente le dijo esto: Revilla, vaya corbata roja que tienes. Y Revilla contestó: sí, la movió así y dijo: me la regaló Emilio Botín, el del Santander. Y entonces Buenafuente quedó pasmado y le dijo: pero es que tú vienes a hacer publicidad gratuita del Santander aquí. Lo tuvo que reprochar esto. Luego, al día siguiente, cuando Revilla encendió un móvil, porque es que Revilla dice que como se levanta muy temprano, suele ir a dormir más o menos a las 11 de la noche, porque al día siguiente se levanta muy temprano, por tanto el móvil lo tiene apagado. Cuando encendió el móvil, había varias llamadas perdidas del todopoderoso don Emilio Botín, el dueño del Banco Santander. Y que, bueno, pues que estaba muy emocionado. Le decía que era la mejor publicidad que le habían hecho de Banco Santander. Salir en el programa de Buenafuente y que Revilla tuviera la corbata roja del Banco Santander, porque llevaba el emblema del Banco Santander, pues el banco de Emilio Botín, y esta era la mejor propaganda que se lo habían hecho, y él estaba agradecido, estaba muy contento Emilio Botín, se sentía como un niño. Claro, era la manera de agradecerle a Emilio Botín, Revilla agradecer a Emilio Botín el mecenazgo, el patrocinio y las subvenciones que estaba otorgando a entidades culturales y educativas de Cantabria. Bueno, es mucho de usar la televisión don Miguel Ángel Revilla,
Perdón, que me lo he confundido con el dueño del chorizo Revilla, que no tiene nada que ver esto. Pues también suele ir, y hasta no hace poco, al programa de El Hormiguero, de Pablo Motos, del programa de Antena 3, en el cual pues ha salido muchas repetidas veces y hablando de diversidad de temas, porque en un año a veces lo invitan hasta 4 veces a Revilla. Y en estos programas de televisión muchas veces ha estado descalificando al rey. Y ha hablado de que es corrupto, que no paga impuestos y cosas que no tenía que haber dicho. Se ha ido demasiado con la lengua. Y esto desde luego no ha gustado al rey, por lo cual le ha puesto la denuncia. Pero recuerdo que en estos programas de televisión venía a dar, por ejemplo, como si fuera un profesor universitario, dando lecciones pues, de lo que él domina, de economía y de política. Y también últimamente había dado a entender las previsiones que tenía de la política actual. Es interesante lo que habla de economía, porque su mensaje, su lección de economía es: hay un porcentaje pequeño, muy reducido, de ricos que tiene un inmenso porcentaje de la renta del país. Por ejemplo, en Estados Unidos el 1% de la población tiene más del 90% de la renta del país. Y aquí en España el 10% de la población española tiene más del 60% de la renta del país. Y esto provoca una desigualdad. Que esto se corrige, pues, dice, con más impuestos para repartir más esta riqueza. Y siempre ha apoyado al economista Keynes, que para mí Keynes es un economista, pues, digamos, tirando a socialista, de mucha intervención pública. Revilla dice que en épocas de crisis la inversión pública es muy necesaria porque, pues, por ejemplo, si construimos pantanos, estos pantanos van a quedar, estos pantanos van a generar la riqueza que supone el agua y que supone, por ejemplo, también la generación de energía eléctrica. Esto es riqueza que se genera y es gracias a esta infraestructura de inversión pública que cuando hay crisis y la actividad económica está muy paralizada, la inversión pública la estimula. Y esto, por ejemplo, cuando pasó la Gran Depresión de 1929, los terribles años 30, pues en Estados Unidos, pues también llevaron a cabo la receta que recomendaba Keynes, John Maynard Keynes, y que se ha usado en varios países con más o menos éxitos. Pero bueno, también existe la escuela de Chicago, de Milton Friedman, o la escuela de Austria, de Melissa, no me acuerdo el nombre. Bueno, yo la fórmula de Keynes de la economía, que es la que está apoyando Revilla, bueno, como todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, hablando de política, también quiso dar unas lecciones de política. Y bueno, habló de la corrupción, habló por ejemplo de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez pues lo encuentra algo que no le gusta de Pedro Sánchez, y esto es importante que se sepa según Revilla, que Pedro Sánchez es una persona que no es coherente y que esto no le gusta nada, y que es una persona que dice sí a todos porque necesita los apoyos de estas personas para seguir manteniéndose como presidente del gobierno. Cosas que decía de la amnistía, de esto y aquello, que no se harían, al final las hizo. Por tanto, no era una persona coherente. Ha anticipado que este año van a haber elecciones, incluso le pone fecha. Dice que van a haber elecciones en verano o después del verano. No sé si va a acertar o no va a acertar. Esto es lo último que he visto de Revilla en esta pizarra con la que aparece junto a Pablo Motos, pretendiendo dar alguna lección, porque dice que le fallan los apoyos, no estuvo coherente con lo que va diciendo, y sobre todo porque no tiene aprobados los presupuestos, y que para Revilla, en un país
si no hay presupuestos, hay que convocar elecciones, porque el país está muy atrapado, muy parado. Y esto es lo que fue explicando de las cosas, de las muchas cosas que ha hablado en los programas de Pablo Motos, y qué bueno que bueno, son muchas cosas y no lo puedo explicar todo, pero una de las cosas que también me llamó la atención es que habló de los puros, porque claro, no solo lo criticaban por aquello por lo civil y por lo militar, de obligarnos a ponernos la vacuna, o por las buenas o por las malas, pero es que él, en lugares públicos, como es en un bar, pues violaba la prohibición de fumar y se llevaba unos puros. Bueno, ha hablado mucho de sus puros, de que se lo inculcó su padre cuando tenía unos 23 años y le dijo, ven, vamos, hombre, ya eres un hombre, vamos, fúmate el puro. Y se puso a fumar el puro que él nunca había fumado, porque nunca ha fumado ni cigarrillos, pero un puro le gustó tanto que se hizo inseparable del puro. Incluso en aquella época podías ir al Parlamento con el puro y empezó a prohibirse pues fumar en el Parlamento. El puro lo dejaba fuera del Parlamento en algún lugar, en algún cenicero, así apagado, y cuando salía del Parlamento volvía a coger su puro y lo volvía a encender. No podía desperdiciar un puro. Y que bueno, dice que el puro es el vicio que tiene y que no se lo puede quitar de encima, pero que desde luego no anima a fumar a nadie. Y claro, esta afición que tiene de los puros, pues al club de los habanos, de los aficionados a fumar habanos y puros, pues le han hecho miembro predilecto. Y una de las cosas que también habló por la televisión, habló de su afición a la pesca, que desde muy niño ya, pues, aprendió a pescar, le encantó la pesca, le gustaba mucho. También habló de un episodio pues, de las gallinas que tenía en el corral de su casa cuando vivía ahí en la montaña y que él y su hermano se olvidaron de cerrar la ventana del corral y se metió un zorro que devoró todas las gallinas y, claro, como mató a las gallinas, pues durante todo un mes tuvieron gallinas para comer, pero que también se comieron al zorro que lo cazaron. Y bueno, que no me acuerdo si dije a qué sabía la carne a zorro. Y esto lo digo ahora que hay la polémica esta de que si tienes gallinas para autoconsumo, pues que te van a multar con 3.000 euros si no los registras. Otra de las cosas que habló por televisión, ya no en el programa de Pablo Motos, sino de Andreu Buenafuente. Una vez le preguntaron que cuándo tuvo su primera experiencia sexual. Y él dijo a los 18 años con una mujer de pago. Y claro, esto le hizo quedar muy mal. Dice, esto no se puede decir. Las diputadas del Partido Popular le pusieron una denuncia de que estaba incitando a la prostitución. Y uno de los asesores le dijo, esto no se puede decir, Revilla, no se puede decir. Tenías que haber dicho el día de mi boda. Pero Revilla contestó, pero coño, si yo me casé con 37 años. Revilla se casó con 37 años, tiene 3 hijas y bueno, parece que se ha divorciado también, pero a los 18 años ya se había ido de putas para experimentar lo que es y hacer como una mujer, lo cual la gente se lo tomó como algo normal. En aquella época, que era muy difícil ligar, conseguir una mujer, pues inevitablemente tenías que irte de putas. Y esto todo el mundo lo sabe. Y a todo el mundo le pareció bien que fuera tan espontáneo, tan normal, tan campechano, como somos todo el mundo. Y nadie se lo tomó a mal. Bueno, habría mucho que hablar de Miguel Ángel Revilla, que es toda una institución en Cantabria, a pesar de que electoralmente ha bajado mucho. O sea, que ya no es tan popular en Cantabria. Yo creo que es debido a la forma en que gestionó el tema de la pandemia, que nos tuvo confinados, que se reafirmaban los confinamientos, que se reafirmaba en que hay que poner las vacunas, por las buenas, por las malas, por lo civil o por lo militar. Y esto hizo muy mal.
que se fue a un bar a fumar con su puro, cuando en un bar está prohibido fumar y con esto dar mal ejemplo. Bueno, pues bueno, ahora ya tiene más de 80 años y se ha puesto a hablar de cosas que no tenía que hablar sobre el rey Juan Carlos, máxime cuando antes eran amigos entrañables, hablaban distintamente, se pasaban comiendo 4 horas. Pues vaya amigos que eran, y le mandaban soas al rey, al emérito. Pues bueno, pues una vez también dijo Miguel Ángel Revilla que cuando era presidente del gobierno, perdón, cuando era presidente de Cantabria, que estaba con las espaldas dolidas y con los oídos dolidos, las espaldas dolidas de las palmadas que le daban y de los oídos dolidos de las adulaciones que le hacían. Y cuando dejó de ser presidente de Cantabria, pues ya no habían estas palmadas ni habían estas adulaciones, estas palabras bonitas que te gusta oír, que los demás te las dicen para tenerte contento. Lo cual dice mucho de cómo son en realidad las amistades. Y a mí me choca mucho que ya 2 personas que tienen más de 80 años, que habían sido amigos entrañables, habían sido campechanos, pues ahora se hayan convertido en enemigos. Pero bueno, y el rey, harto de que estén hablando tan mal de él, que lo pintan como un corrupto, que lo maltraten, pues ha querido poner una demanda a modo de que pues hay que frenar a estos que se pasan de la lengua y dicen cosas que son intolerables, que no se pueden decir, porque atentan contra el honor, difaman, injurian. Es una calumnia. Estas cosas no se pueden decir. El rey no las hace. Yo no he visto nunca al rey hablar mal de nadie. Ahora bien, para que don Miguel Ángel Revilla tenga que decir que el rey don Juan Carlos es un corrupto, que no paga impuestos, quejarse de su inmunidad constitucional como rey, que yo creo que ya no la tiene su hijo, pero ella no, porque ha abdicado y ahora es rey emérito. Pues cuando se acusa a alguien, para poder decirlo públicamente, primero un tribunal tiene que probar y demostrar y sentenciar que así queda así, que ha cometido un delito de evasión de impuestos o de corrupción. Y esto nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. Y ahora es la primera vez que el rey don Juan Carlos se dirige al juzgado presentando una demanda. Le pide 50.000 euros, que esto es una calderilla, porque los más de 40 años que lleva Revilla en la política, tiene que haber ganado muchísimo dinero. Algunos incluso dicen que es corrupto, pues mordidas de las obras públicas, de su condición de presidente de Cantabria, de algo se había aprovechado. Muchos dicen que es corrupto y también que es persona que aparte es campechana, este sentido del humor que tiene y la seriedad a veces como expone las cosas, que comenta muchas chorradas, que es un bocazas, alguien que le gusta contar chorradas. Esto es lo que es, pues, Revilla. Pero bueno, el rey se lo pone fácil. Dice, antes de llegar a los juzgados en los que tú no tienes pruebas de afirmar lo que has dicho de mí, que es muy grave, pues podemos llegar a un acuerdo. Rectificas, pides perdón, te retractas y pues asunto concluido y podamos quedar como amigos. Claro, una amistad que dejó de ser una amistad, volver a ser una amistad, ya es más complicado que sea una amistad como la de antes, pero siempre es de buenas personas perdonar. Y esto es lo que queda y es lo que vamos a ver. Yo creo que el rey don Juan Carlos está muy maltratado, que tiene una edad que no creo que ya no tiene pues mucha vida, porque se lo nota bastante enfermo. Revilla también tiene una edad que ya tendría que tener las tonterías superadas y bueno, tiene este estilo tan abierto, tan campechano, pues seguir denunciando las cosas que van mal en el país y hablar también de alternativas, como si fuera un profesor, como ya lo está haciendo ahora en el programa de Pablo Motos, que siempre está en una pizarra y como un bolígrafo, pues apuntando y dando lecciones. Bueno, pues veremos cómo acabará la cosa
y pues dará mucho de qué hablar. De momento os he hablado un poquito sobre Miguel Ángel Revilla y el tema este que ahora está pues peleado como el rey, en pleitos ya prácticamente. Y que como decía el propio Revilla, antes me dolían las espadas de las palmadas y de los oídos de las adulaciones. Al rey Juan Carlos le ha ocurrido lo mismo. Y ahora ya no es que ni le den palmadas ni le adulen, es que le insultan, lo maltratan, lo descalifican y le dicen cosas que le indignan, naturalmente que le indignan. Y esto que tiene mucha paciencia. Yo estoy esperando a que salga adelante estas memorias que dijo que iba a publicar y nos cuente cosas que de momento no sabemos. Bueno, pues decir que me caen bien los dos, que me gustan estas lesiones que da Revilla, esta manera abierta a la que habla me gusta. También me gusta don Juan Carlos. Me gusta que los dos sean campechanos y son una amistad que no se deberían de haber rota. Y además ahora que están en una edad que pueden compartir cosas de las vivencias que han tenido en la vida. Bueno amigos, pues espero que os haya interesado mi vídeo de hoy, que ya ha salido bastante largo. Y hasta el próximo vídeo. Dejad vuestros comentarios si queréis saber más sobre Miguel Ángel Revilla y el rey don Juan Carlos, el rey emérito. Adiós y hasta otra amigos.